Hola, ¿qué tal? Estoy con el Rompiendo Cadenas de esta jornada y mi deseo es encontrarte viviendo un tiempo en que los sueños sean algo posible y que tengas la capacidad de sentirte digno, de estar feliz y de creer que existen planes de Dios para tu vida, propósitos ineludibles del cielo que se van a despertar o sí sobre tu vida si decidís caminar junto al Señor. Mi deseo es que tengas paz en tu corazón, que la alegría de vivir, que la alegría de poder buscar solución para problemas y enfrentar adversidades sean marcantes en tu vida. Mi deseo es encontrarte en este tiempo con condiciones en tu espíritu y en tu alma de recibir una palabra de aliento, una palabra de esperanza y una palabra que ciertamente produce transformación en la vida del ser humano. Hoy me dedico a estudiar un poquito el libro de Zacarías. Zacarías es uno de los profetas del Antiguo Testamento y te confieso que me gusta ver la simbología de su lenguaje y lo profundo que es en la revelación que Dios le da a través de las visiones nocturnas, lo que nosotros llamamos sueños. Estoy con mis ojos puestos en el capítulo número 3 de Zacarías. Y este capítulo 3 está hablando de la cuarta visión que él tuvo respecto a las cosas venideras. ¿Sabe? El libro de Zacarías tiene un propósito un poquito diferente de los discípulos o de los profetas que trabajaban en la misma época. Muchos de ellos se dedicaron a hablar de la fidelidad o de la infidelidad de Israel para con Dios. Es el caso de Oseas. Otros se dedicaron a ponerle hincapié a la necesidad de la reconstrucción del templo, que estaba destruido por las invasiones militares y por todo lo que había sucedido en la vida militar de Judá, Jerusalén, la ciudad. Pero Zacarías se dedica, si bien habla en la reconstrucción, él se dedica en llevar al pueblo a entender que Jerusalén debe ser la ciudad luz espiritual, que el pueblo de Dios debe ser símbolo del pueblo que tiene un Dios, que cree en ese Dios y que camina en comunión con ese Dios, gozándose de los beneficios, de los favores, de la bendición que solo ese Dios puede dar o hacer llegar sobre el hombre. Y en esta cuarta visión, Zacarías tiene una visión respecto al sumo sacerdote Josué. La historia que se cuenta tiene exactamente ese título y dice: me mostró en la visión al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quítenle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pongan la mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie y le dijo, amonestó a Josué hablándole: así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Bueno, es una promesa que sigue un poco más adelante. Usted puede leer el texto de eso. Es un texto ameno de leerlo, pero es profundamente simbólico. En verdad, el sumo sacerdote Josué representa a Israel, que hoy es representado por la iglesia, es el pueblo del Señor. Y nosotros vemos que delante del pueblo del Señor existen
dos personajes. Uno es el ángel de Jehová, que está para notificar una situación y para comunicar un cambio que solo Dios puede hacer sobre ese pueblo. Del otro lado está Satanás, el que está para acusar y que está para destruir con su acusación, invocando cosas del pasado y del estado presente de Israel. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Créame, la situación que Josué estaba habla no del hombre común, pero habla del hombre que se dice estar vinculado a una iglesia, a ser parte del rebaño de Cristo o de cualquier forma tener una relación con Dios. El estado en que se encuentra Josué es de penuria. La Biblia dice que el sumo sacerdote estaba con vestiduras viles. Vestiduras viles significan ropas sucias. Y eso significa no un estado físico de una indumentaria que alguien se viste por un oficio, pero habla de un estado espiritual en el cual el hombre se pone a medida que entrega su corazón a las cosas que no hablan de Dios, que no alegran al Espíritu de Dios y que lo vienen a distanciar de los propósitos del Señor. Entiéndame. Lo que Josué estaba viviendo y que el estado de su indumentaria era símbolo, es algo que muchos de los cristianos de este tiempo viven. Y muchas de las personas que se dicen miembros de iglesia, lamentablemente están padeciendo. Para no hablar de liderazgo y para no hablar de gente que está un poco más arriba que un líder o que un obrero común. Lamentable esta situación que trae falta de autoridad a la iglesia. Algo muy fuerte, algo que quita la presencia y algo que evita lo sobrenatural del cielo en la vida de los que se dicen creyentes. Importante esto. Vamos al corte, ya vuelvo. Muy bien, volvemos del corte. Estábamos hablando de una indumentaria sacerdotal, mejor, sumo sacerdotal de Josué, que es vista y detallada en una visión del profeta Zacarías. Y estábamos diciendo que eso tenía mucho a ver con el estado espiritual de Jerusalén de la época, de Israel de la época o de Judá de la época. Judá era apenas uno de los reinos que conformaban el llamado país o pueblo de Dios. Y Jerusalén estaba centrado dentro de Judá. Zacarías ejerce su ministerio en ese tiempo y sobre ese tiempo le es dada un conjunto de visiones que habla de estatura espiritual, poder, autoridad, vinculación con Dios o distancia de Dios. Y en esta cuarta visión de la que hablábamos, Josué es el albo, es el símbolo que representa el estado espiritual de Israel, pero que representa también el estado espiritual de la iglesia. Vea, Josué era sumo sacerdote. ¿Qué hacía? Usted debe saber si usted es cristiano. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Bueno, desde los tiempos de Moisés, el sumo sacerdote era el que recibía el sacrificio, el holocausto que los creyentes traían en la época y que presentaban al sumo sacerdote para que ofreciera sobre el altar. Y ofreciendo sobre el altar, él trajera de parte del cielo el perdón para su pueblo y la liberación de su pecado. Ahora, entienda esto, si el sumo sacerdote está con su indumentaria sucia, está con su ropa vil, es porque él no tiene condiciones de ejercer un ministerio sacerdotal. Y no teniendo la condición de ejercerlo, evidentemente él no era un buen instrumento para presentar
el sacrificio y tampoco la ofrenda pidiendo el perdón de los pecados. Si él no podía presentar la ofrenda, el pueblo no tendría perdón. Y si el pueblo no tendría perdón de Dios, ese pueblo estaba en ruinas. O sea, la jugada de Satanás era desconstituir la autoridad sumo sacerdotal de Josué, que hablaba del futuro de un pueblo en vista de que él no tendría perdón ni sería liberado de sus marcas, de su crisis y de su carga espiritual mala por estar bajo el yugo del pecado. Bien dice la Biblia, Satanás, ¿qué está haciendo? Lo acusa a Josué por sus vestiduras viles. Usted sabe el nombre de Satanás, lo que significa. Significa el acusador. Y los cristianos de este tiempo aún permanecen bajo esa acusación, bajo ese ministerio del enemigo que viene para matar, robar y destruir, y que usa las cosas del pasado del hombre y las cosas que están mal hechas o dispuestas en el presente del hombre para alejarlo de Dios, para impedirlo de ser bendecido y para encontrar brechas en la vida de este hombre, robándole la autoridad y quitándole la capacidad de vivir lo que Dios ha preparado para la vida del hombre. ¿Qué dos cosas me llaman la atención? La Biblia dice que él estaba con las vestiduras viles y que el ángel de Jehová, que algunos dicen ser una teofanía de Jesús, una presentación antes del tiempo de Jesús. Usted sabe que Jesús nació como el Cristo, pero él ya existía desde el principio y todas las cosas fueron hechas en él y por él y a través de él. Entonces, él se hace presente para descortinar la realidad espiritual de Josué, del pueblo y de la iglesia de hoy, que representamos a aquel pueblo, pero principalmente para dar medidas de escape, para dar una salida para una situación espiritual acongojada, marcada por el letargo, pero principalmente marcada por la falta de poder, por la falta de dignidad, por la ruina espiritual y por el dominio del caos. Y así viene el ángel, y él trae siervos, porque hay algo que me marca en la relación del hombre con Dios. Cuando Dios tiene un proyecto y elige a alguien como símbolo de ese cambio, su vida, mi vida, nuestras vidas, Josué, Dios nunca deja a ese hombre solo. Dios siempre, y la Biblia habla de esto, de un ángel que se hace presente para cuidar, para librar del mal, para dar dirección, para limpiar el camino y hasta para cargar al hombre cuando está en su mal día o en su mal momento. Hay una promesa que fue hecha por Jesús en el tiempo de su partida, mucho después de esto, lógicamente, pero que cae sobre nuestra realidad presente. Y allí Jesús decía: yo no los dejaré huérfanos, estaré con ustedes hasta los confines de los siglos. ¿Qué significa? Él iba a estar junto a ti. Como el ángel en el pasado se hacía presente junto a Josué para cambiar la realidad de Josué, así Jesús se hace presente a través del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como quiera llamar, el Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo, la persona del Espíritu de Dios viene a manifestar la obra de Dios a través de la transformación del hombre y del revestimiento del hombre con un poder sobrenatural que definitivamente o sí cambia vidas y le da capacidad al hombre de reaccionar delante de su crisis o de su mala situación. Vea lo que dice el ángel. El ángel tenía otros que le servían y dice: cámbienle, quítenle las vestiduras viles. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Despegarse de todo yugo de pecado. El cristiano de hoy debe entender: pecado es pecado, aunque sea perfumado. Lo que está bien y lo que está mal está mal. Y cualquier cosa que me parezca bien a mí, pero que está en contra de la voluntad de Dios o de la palabra de Dios, es malo. Y yo me tengo que alejar de esto.
lo que el ángel está diciendo. Es una frase que tenía una aplicación inmediata sobre la vida de Josué. Quítenle las vestiduras viles, sáquenle la marca de mugre de su indumentaria, lo que lo hace indigno. Lo mismo que Jesús hizo con nosotros y lo mismo que Dios quiere descortinar en nuestras vidas. Que todo el pecado vaya para un lado y que nuestras vidas apunten exactamente para el otro lado. Voy a un corte, ya vuelvo. Bueno, muy bien, venimos a la parte final de este Rompiendo Cadenas y hablábamos de un proceso de limpieza que Dios solo puede hacer en el hombre. Y usábamos la figura de Josué que está en la visión de Zacarías, la cuarta visión de Zacarías en el capítulo 3 de este libro magnífico. Y yo decía de las actitudes del ángel, ¿no? La primera orden que él da a los que lo sirven es quítenle las vestiduras viles, y habíamos explicado lo que significaba. Pero me gusta que luego que Zacarías ordena que se le quite, dice, el ángel le habla a Josué y le dice, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropa de gala. ¿Sabe? Cuando estamos sin Jesús tenemos ropas comunes. Cuando nos enchufamos en el pecado tenemos ropas viles. Pero cuando vamos a Dios y buscamos en Él la ayuda, la salida, la revelación, en fin, algo que nos saque del lugar, de la forma, del momento difícil en que vivimos, Dios no solo restaura nuestro estado primitivo, pero nos da, dice la Biblia, ropas de galas. Y la ropa de gala significa una ropa de fiesta, significa una ropa de celebración. Y la Biblia tiene mucho de eso, de esa expresión. Él dice que Dios ha cambiado nuestro lamento en baile. No es baile de simplemente zarandearse, pero es un baile de festejar la obra redentora, sanadora, restauradora, impartidora que Dios tiene en la vida del hombre. Dios hace la obra. El ángel ordenó que se hiciera, pero él notifica a Josué de por qué le estaba cambiando la túnica. Porque él ha quitado el pecado y te ha hecho vestir ropas de celebración. Después dice a los que le servían, póngale mitra sobre su cabeza. Y dice, mitra nueva. Y dice, y pusieron la mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. ¿Sabe? Cuando Josué recibe la revelación de que iba a ser cambiada su indumentaria, él no recibe la ropa, él recibe la ordenanza de Dios. Pero esa ordenanza ya hablaba de una celebración. Eso me habla de lo sobrenatural. Amados, muchos de nosotros hemos tenido promesas de parte del cielo. Y a veces lo que pasa es que nos quedamos viendo cuándo va a ocurrir la transformación o la promesa se va a cumplir para que empecemos a festejar. En verdad lo que la Biblia dice es que el cambio de ropa ya me lleva al tiempo de gala. Y antes de que eso llegue a mí, yo ya tengo que celebrar por cuanto Dios lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, Él lo ha prometido. Y si Él lo prometió, Él ya lo ha hecho. Apenas no ha llegado a mí. Eso me hace acordar aquel principio, aquella enseñanza sobre la fe. El que tiene fe o el que cree trata las cosas que no son como si fueran o como las que son. Y me encanta esta parte final de este trecho que he leído. Él ordena el cambio de ropa, que aún no se ha hecho. Él ordena que le quiten la ropa sucia. Eso lo lleva a la desnudez. Y el estar desnudo delante del Señor es algo que me inspira. Desnudo de protección, desnudo de máscara, desnudo de justificativas, desnudo de disculpas, y desnudos de ropa sucia. Cuando yo me desnudo delante del Señor, yo digo que soy carente, que tengo hambre, que tengo sed y que lo necesito. Y en verdad yo me dejo dar o me doy a conocer.
significa soy auténtico con Dios. Y no adelanta con Dios usar máscaras. Ese es un gran problema de la iglesia de este tiempo. Se justifican los errores, los medios equivocados con tal de llegar a un fin o alcanzar lo que yo quiero. Y la gente no se importa a veces de pisar a este o aquel con tal de alcanzar lo que quiere alcanzar. Dios determina esto y le pone mitra limpia sobre su cabeza. La mitra o el turbante era algo que hacía parte de la indumentaria sacerdotal, pero ella representaba en sí la autoridad de Dios sobre el hombre. Alguien como un sacerdote que no tuviera mitra o que tuviera la túnica sucia no tenía autoridad para ejercer el sacerdocio. Usted puede pensar que yo le estoy hablando a pastores o a líderes, y de repente sí le estoy hablando. A mis obreros yo los trabajo con esto y fuertemente. Pero créame, yo también le hablo a la iglesia, porque la Biblia dice que usted y yo y las personas más comunes como nosotros podemos ser, somos sacerdocio. Somos un pueblo comprado, tenemos una misión sacerdotal y tenemos que operar dentro de nuestra casa con esa carga, esa bata, capa o túnica sacerdotal, que eso, estando limpia, va a generar una autoridad que nos fue delegada sobre nuestra cabeza. Y vea qué fuerte, la mitra solo vino a la cabeza de Josué, luego que la túnica había sido ordenada por cambiar. Luego que se le sacó la sucia, vino la mitra y ahí vino la ropa. ¿Qué le estoy diciendo con eso, amado? Le estoy enseñando algo que es verdad. Autoridad de Dios sobre la vida del cristiano solo viene cuando el cristiano tiene ropa limpia, cuando su túnica está santificada, cuando el pecado no tiene parte en él y cuando no hay vínculos de las tinieblas con esa persona. Resulta muy complicado decir, ver cómo la gente dice, diablo fuera, salí de mi casa, larga mi camino, larga mi familia, cuando la gente misma se somete a hacer lo que el diablo incita y lo que el diablo quiere. Resumiendo, autoridad de parte del Dios viene porque Él nos dio ese poder, pero ella solo sella nuestras vidas si nosotros usamos la túnica limpia y no hay pecado en nosotros. El medio es acercarse a Jesús. Jesús es el que limpia del pecado y que trae salvación al hombre. Invítelo a su casa hoy. Dios te bendiga.